El bebé de un millonario lloró sin parar en el avión hasta que un pobre niño negro hizo lo impensable. La penetrante ballena cortó el aire reciclado de la primera clase como una sirena, ahogando el suave zumbido de los motores del Boeing 787. Harrison Reed, y director ejecutivo de Reed Enterprises y multimillonario hecho a sí mismo, sintió que todos los pares de ojos en el avión se clavaban en la espalda de su traje de seda italiano mientras el rostro de su hija Olivia, de 6 meses, se contorsionaba en un imposible tono carmesí. 3 horas después del vuelo transatlántico, el bebé no había dejado de gritar desde el despegue. La sonrisa de práctica de la azafata se había quebrado hacía rato, revelando un desprecio apenas velado mientras se acercaba, su voz apenas audible por encima de los gritos del bebé. Señor, hemos recibido varias quejas. ¿Hay algo más que podamos hacer para calmarla? Harrison se secó el sudor de la frente con un pañuelo con su monograma, mientras la desesperación dibujaba líneas alrededor de sus ojos. Su esposa, Catherine, estaba en París por negocios, y él tontamente pensó que podría encargarse de llevar a su hija sola en el vuelo para reunirse con ella. Ahora, mientras un pasajero tras otro le lanzaba puñales, se dio cuenta de lo catastróficamente equivocado que había estado. Lo he intentado todo, susurró con voz entrecortada, haciendo rebotar a Olivia mecánicamente. Biberones, juguetes, caminar. Su voz se quebró de cansancio. Cerca, una anciana hacía muecas, murmurando algo sobre gente que no puede controlar a sus hijos. Un hombre de negocios en un asiento contiguo cerró de golpe su portátil, tapándose los oídos con unos auriculares que ahogaban el ruido. Desde la sección económica, Marcus Johnson, de 17 años, oyó la conmoción. La pesada cortina que separaba la primera clase del resto del avión no podía amortiguar la angustia del bebé. Se removió incómodo en su estrecho asiento. La sudadera con capucha raída que llevaba desde el primer año se le subió por la cabeza. En 12 horas, aterrizaría en Londres para el Campeonato Internacional de Ajedrez, su única oportunidad de obtener una beca universitaria. Necesitaba descansar antes de la competición más importante de su vida. Pero a medida que el llanto del bebé se intensificaba ahí, el ambiente en el avión se volvió cada vez más hostil. Algo le remordió la conciencia a Marcus. El recuerdo de su hermanita Zoe, ahora de 7 años, y como solo él podía calmarla cuando tenía cólicos de bebé. Su madre lo había llamado el toque mágico. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Marcus se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, desplegando su larguirucha figura en el estrecho pasillo. La azafata que avanzaba por la clase turista con el carrito de bebidas lo miró fijamente. Señor, por favor, permanezca sentado. Tenemos una ligera turbulencia. Ese bebé lleva horas llorando, dijo Marcus en voz baja pero firme. Creo que podría ayudar. La azafata entrecerró los ojos con sospecha. La primera clase está prohibida a menos que tengas billete para esa sección. Marcus sintió el familiar peso del prejuicio sobre sus hombros mientras ella observaba sus vaqueros desgastados, su sudadera con capucha de la escuela pública, el color de su piel. Había visto esa mirada innumerables veces. En tiendas donde los seguía la seguridad, en aulas donde los profesores se sorprendieron por su colocación avanzada. Estado, en torneos de ajedrez donde los oponentes lo subestimaban hasta el jaque mate. Lo entiendo, dijo con voz firme a pesar de la presión en sus oídos. Pero a veces la solución surge de lugares inesperados. Pero antes de que la azafata pudiera responder, la cortina de primera clase se descorrió, revelando a un Harrison Reed exhausto, sosteniendo torpemente a su hija, que lloraba, contra su hombro. La apariencia normalmente inmaculada del empresario estaba hecha un desastre. Su camisa a medida estaba arrugada y manchada, sus ojos inyectados en sangre por el cansancio. Por favor, dijo con la voz quebrada sin dirigirse a nadie en particular. Pagaré a quien logre que mi hija deje de llorar. El momento se alargó como un caramelo. Los pasajeros apartaron la mirada de la vulnerabilidad del hombre poderoso, excepto Marcus, que dio un paso al frente con las manos ligeramente levantadas. Señor,
dijo en voz baja, quizás pueda ayudar a su hija. Por un breve instante, algo desagradable cruzó el rostro de Harrison. Duda, tal vez sospecha al observar al joven negro con ropa de clase turista que se acercaba, pero la desesperación se apoderó de él rápidamente. Lo superó todo. 3 horas de gritos incesantes habían puesto al multimillonario de rodillas. ¿Tienes experiencia con bebés?, preguntó Harrison, intentando disimular el escepticismo en su voz. Mi hermanita tiene cólicos, respondió Marcus, con una confianza tranquila que contradecía su corazón acelerado. ¿Puedo? Extendió los brazos hacia la bebé que lloraba. Harrison dudó solo un momento antes de entregar a su hija. Todo el avión pareció contener la respiración, y entonces Marcus hizo lo impensable. Pero para entender cómo se produjo este momento, como un prodigio del ajedrez de 17 años del sur de Chicago terminó sosteniendo al bebé de un multimillonario a kilómetros de altura sobre el Atlántico, necesitamos remontarnos al día en que 2 vidas de mundos completamente diferentes se encaminaron hacia una colisión que los cambiaría a ambos para siempre. Hola a todos, si les está gustando esta historia hasta ahora, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y comentar desde donde la ven. Ahora, continuemos con nuestra historia. 6 horas antes, Marcus Johnson se encontraba frente al espejo del baño del pequeño apartamento de su familia. Se alisaba el cuello de su única camisa buena. Al otro lado de los delgados muros, la ciudad ya cobraba vida. Bocinas, voces, el traqueteo distante del tren L que lo llevaría al aeropuerto internacional O'Hare. Sobre el mostrador había un sobre con su tarjeta de embarque, su pasaporte y la carta cuidadosamente doblada de la Federación Internacional de Ajedrez que lo había cambiado todo. Tú puedes, susurró a su reflejo, repitiendo el mantra de su entrenador. Sus dedos, largos y sordos por los años de mover piezas del pecho, temblaban ligeramente. Detrás de él, la puerta del baño se abrió con un crujido y apareció el rostro de su madre, el cansancio del turno de noche eclipsado temporalmente por el orgullo. Mi campeona, dijo Gloria Johnson con la voz cargada de emoción. Trabajó como auxiliar de enfermería para mantener a flote a su familia después de que el padre de Marcus fuera encarcelado hacía 6 años. Cada inscripción a un torneo, cada libro de ajedrez, cada práctica nocturna había sido un sacrificio para ella. Londres no sabrá qué les pasó. Marcus sonrió, aunque la ansiedad le apretaba el estómago como un resorte. Solo son las rondas clasificatorias. Mamá, no empieces a planear el desfile de la victoria todavía. Tarareó sin estar convencida, alisándole una arruga invisible del hombro. Igual que solo eran el campeonato estatal y los nacionales. Le ahuecó la cara entre las manos, con la mirada seria. Escúchame. Perteneces aquí. No importa lo que digan o cómo te miren, te lo has ganado. Desde la pequeña sala, resonó la voz de Zoe, de 7 años. Marcus, tu equipo de ajedrez está listo. Su hermana pequeña había colocado su juego de ajedrez de viaje, su cuaderno y su lápiz de la suerte sobre la mesa de centro con precisión ceremoniosa. 20 minutos después, Gloria le puso la etiqueta de taxi en la palma de la mano a pesar de su protestas. Ningún hijo mío va a usar el transporte público para ir al aeropuerto en un vuelo internacional, insistió. Envíame un mensaje cuando aterrices. ¿Me oyes? Londres está 6 horas por delante, así que no llames. En mitad de la noche, mientras el taxi se alejaba, Marcus vio por última vez a su madre y a su hermana saludando desde la ventana del 3er piso. La familiar opresión se apoderó de su pecho, el peso de sus expectativas, sus sacrificios, su amor. No podía permitirse el lujo de fracasar. Al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas al lago Michigan, el duelo por Harrison Reed se desarrollaba de forma muy diferente. Las ventanas panorámicas de su oficina en casa enmarcaban la ciudad como una pintura viviente mientras concluía una videollamada con su equipo de Tokio. La adquisición se concreta hoy. Comprendido. No me importa en qué zona horaria estén.
Terminó la llamada con un toque impaciente y giró su silla para quedar frente a su asistente Vivian, que estaba de pie con una tableta de precisión militar en la mano. Su itinerario está actualizado, señor. El avión está repostando y esperando en la terminal privada. La asistente de la señora Reed confirmó que se reunirá con usted en el hotel en París mañana por la noche. Harrison asintió distraídamente. Su atención ya estaba centrada en el siguiente elemento de su lista mental. A los 45 años, había convertido Reed Enterprises, una pequeña empresa tecnológica emergente en su garaje, en un conglomerado global. El tiempo era su bien más preciado, cada minuto meticulosamente asignado para lograr la máxima eficiencia. ¿Qué pasa con Olivia?, preguntó, mirando su reloj. Su hija normalmente estaría con la niñera a esa hora, pero María había llamado diciendo que estaba enferma, alguna emergencia familiar por la que no se había molestado en preguntar. La perfecta compostura de Vivian se desvaneció momentáneamente. Señor, no hemos podido conseguir una niñera sustituta en tan poco tiempo. La agencia dice que no hay personal de la agencia en el jet privado, finalizó Harrison, pellizcándose el puente de la nariz. Era un protocolo de seguridad que él mismo había instituido después de un incidente sensacionalista hace años. ¿Qué pasa con la madre de Catherine? La señora Atos sigue en las Maldivas, señor. No se podrá contactar con ella hasta la semana que viene. Harrison reprimió un atisbo de irritación. Las constantes vacaciones de su suegra eran una fuente de tensión constante entre él y Catherine. Entonces, ¿me estás diciendo que necesito volar sola con Olivia? Sí, señor, pero me he tomado la libertad de empacar todos sus artículos esenciales y sus juguetes favoritos. Y todos los auxiliares de vuelo de su avión están capacitados para ello. No vamos a tomar el avión, interrumpió Harrison, mientras una decisión se cristalizaba en su mente. Resérvenos el vuelo comercial de United a París, el mismo en el que viaja Catherine. Vivian parpadeó y su máscara profesional se deslizó momentáneamente para revelar sorpresa. Comercial, señor, pero protocolos de seguridad. Catherine ya está en esa ruta de vuelo solo un día antes. Cuanto antes la alcancemos, antes no tendré que afrontar esto sola. Se enderezó los puños con decisión. Primera clase, obviamente, y sin anuncios. No quiero un circo en el aeropuerto. 90 minutos después, Harrison estaba sentado en el salón de primera clase de United, incómodamente consciente de las escaleras que le habían dado sus compañeros de viaje y que lo reconocieron a pesar de su intento de mantener una apariencia discreta. Olivia se retorció en su regazo, fascinada por la tarjeta de crédito platino que él le había dado para jugar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Catherine. ¿En serio estás volando en un avión comercial con nuestra hija? ¿Perdiste la cabeza? Él escribió rápidamente. Decisión calculada. Te lo explicaremos cuando te veamos. Olivia está bien. Como si fuera Q, su hija se abalanzó y agarró su corbata con una fuerza sorprendente. Harrison sintió un destello de ese orgullo desconocido que ocasionalmente lo tomaba por sorpresa desde que se convirtió en padre tarde en su vida. A sus 45 años y con un imperio que dirigir, tener un hijo no estaba en sus planes. Pero Catherine quería una familia y Harrison había aprendido hacía mucho tiempo que su esposa generalmente conseguía lo que quería. Hizo rebotar suavemente a Olivia sobre su rodilla, estudiando sus rasgos, los ojos de Catherine, la barbilla de su madre. ¿Heredaría su empuje, su ambición incansable o el encanto diplomático de Catherine? En el torbellino de su agenda diaria rara vez tenía tiempo para tales reflexiones. Señor Reed, se acercó un asistente del salón con una sonrisa practicada. Su vuelo está embarcando ahora. Lo acompañaré por la fila prioritaria. Harrison recogió a Olivia y su sorprendentemente extensa parafernalia. ¿Cómo algo tan pequeño requería tanto equipo? La bolsa de pañales por sí sola pesaba más que el maletín de su portátil. Al recibir a los pasajeros de primera clase a bordo, Harrison sintió un momento de inquietud.
No había volado en vuelos comerciales en casi una década. La azafata lo reconoció de inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de que su entrenamiento se reafirmara. Bienvenido a bordo, señor Reed. ¿Puedo ayudarle con algo antes del despegue? Estamos bien, dijo secamente, acomodándose en el amplio asiento con Olivia en su regazo. Rechazó el champán, preparó la manta del bebé y respondió 3 correos electrónicos urgentes con una sola mano antes del anuncio de apagar los dispositivos electrónicos. Mientras el avión se llenaba, Harrison permaneció absorto en Olivia, ajeno a los pasajeros de clase turista que abordaban, pasando por la cabina de primera clase hacia sus asientos. Entre ellos estaba Marcus Johnson, quien se detuvo brevemente al ver al famoso multimillonario tecnológico abrazando a un bebé. El contraste entre la austera imagen pública del hombre y este tierno momento con su hijo era desconcertante. Una azafata se aclaró la garganta con intención, y Marcus continuó por el pasillo hasta su asiento en clase turista, guardando su pequeña mochila con cuidado. El campeonato internacional de ajedrez había cubierto su vuelo, pero por poco. Su asiento estaba en la última fila, junto a los baños, con poco espacio para las piernas para su larguirucha figura. Mientras se acomodaba, Marcus sacó del bolsillo su juego de maletas de viaje, una pizarra magnética en miniatura que su entrenador le había regalado por su 15º cumpleaños. Colocó las piezas con precisión práctica, preparándose para repasar las estrategias de apertura que había estado estudiando durante meses. A los 45 minutos de vuelo, cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó y se sirvió la primera ronda de bebidas, Olivia Reed empezó a quejarse. Al principio, eran solo gemidos, apenas perceptibles por encima del ruido ambiental de la cabina. Harrison la sacudió suavemente, ofreciéndole un chupete que ella escupió enseguida. Los gemidos se intensificaron hasta convertirse en llanto, y luego en un llanto a pleno pulmón. Gritos que parecían imposibles de algo tan pequeño. La expresión de Harrison pasó de una leve preocupación a un pánico apenas disimulado mientras revolvía la bolsa de pañales, sacando juguetes, biberones y mantas en rápida sucesión. Nada servía. Para la hora, los pasajeros de primera clase intercambiaban miradas irritadas. Para la segunda hora, varios se habían quejado con los auxiliares de vuelo. Para la tercera hora, Harrison Reed, un hombre que dominaba salas de juntas y negociaba acuerdos multimillonarios, estaba completamente deshecho por su desconsolada hija. De vuelta en clase turista, Marcus intentó concentrarse en sus estrategias de ajedrez, pero el llanto de la bebé penetraba incluso sus auriculares antirruido. Notó la creciente tensión entre los pasajeros. Los auxiliares de vuelo tenían expresiones tensas mientras corrían de un lado a otro por los pasillos. Nadie parecía tener una solución. Mientras Marcus observaba cómo se descorría la cortina entre las clases y escuchaba la súplica desesperada del multimillonario, algo encajó. La misma sensación que tenía durante las partidas de ajedrez cuando veía una jugada que otros pasaban por alto. Una solución donde otros solo veían problemas. Y así él se encontró de pie en la cabina de primera clase, extendiendo los brazos hacia la bebé que lloraba mientras ojos escépticos observaban cada uno de sus movimientos. Harrison Reed entregó a su hija a regañadientes, con una expresión que era una compleja mezcla de duda y esperanza desesperada. En el momento en que la bebé se acomodó en los brazos de Marcus, ocurrió algo extraordinario. Marcus acunó a Olivia con destreza, sosteniéndole la cabeza con una mano mientras con la otra aplicaba una suave presión en puntos específicos de su espalda. Empezó a tararear, no una nana, sino un patrón rítmico bajo que vibraba en su pecho. Su cuerpo se balanceaba casi imperceptiblemente, un sutil balanceo que parecía existir fuera de la turbulencia del avión. «Seguro que tiene gases», dijo Marcus en voz baja, haciendo pequeños movimientos circulares con los dedos entre los omóplatos de la bebé. «A mi hermana le pasó lo mismo. A veces no se trata de lo que necesitan, sino de cómo se siente su cuerpo». Los gritos de Olivia se fueron apagando gradualmente hasta convertirse en sollozos entrecortados, con sus pequeños puños aún apretados,
pero su rostro relajándose de su alarmante tono rojo. Harrison observaba con incredulidad cómo Marcus continuaba con sus cuidados, hablándole a la bebé en voz baja y tranquilizadora. Ahí lo tienes. Eso se siente mejor, ¿verdad? Toda esa presión acumulándose en tu interior, sin ningún sitio a dónde ir. Apuesto a que intentaste decírselo, pero nadie lo entendió. Es frustrante cuando nadie entiende lo que dices. Unos minutos más de la misteriosa técnica de Marcus, y los ojos de Olivia comenzaron a cerrarse. La transformación fue nada menos que milagrosa. Toda la cabina de primera clase pareció exhalar al unísono mientras el bendito silencio se cernía sobre ellos. ¿Cómo lo hiciste?, comenzó Harrison, con la voz entrecortada por el asombro. Marcus transfirió con cuidado a la bebé, ahora somnolienta, de vuelta a los brazos de su padre. Mi mamá trabaja doble turno. Ayudé a criar a mi hermana desde que era recién nacida. Algunas cosas se aprenden con la práctica. Harrison ajustó su agarre sobre Olivia, intentando imitar la técnica de Marcus. Tengo un equipo de expertos, pediatras, especialistas en desarrollo infantil, y ninguno de ellos me demostró eso. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Marcus. Con el debido respeto, señor, algunas cosas no se pueden aprender de los expertos. Hay que aprenderlas con la experiencia. La azafata que antes había impedido que Marcus entrara en primera clase ahora rondaba insegura cerca, presenciando el intercambio. Su sospecha anterior se había transformado en algo parecido a la vergüenza. Vaya, dijo Harrison, observando a Marcus con renovado interés. Creo que te debo una deuda de gratitud. Cambió a Olivia de brazo y extendió la mano. Harrison Reed. Sé quién es usted, señor, respondió Marcus, estrechando firmemente la mano ofrecida. Soy Marcus Johnson. Bueno, Marcus Johnson, acabas de salvar a todos en este vuelo de una crisis nerviosa colectiva, incluyéndome a mí. Harrison señaló el asiento vacío de primera clase junto al suyo. Por favor, acompáñeme durante el resto del vuelo. Me gustaría saber más sobre estas técnicas de tuyo, dudó Marcus, mirando hacia la clase económica. Mi maleta. Haré que la suban, dijo Harrison, haciendo un gesto con la cabeza a la azafata, quien se apresuró a obedecer. Cuando Marcus se acomodó en el asiento de cuero, más blanco que cualquier silla de su apartamento, el contraste entre su mañana y su situación actual no pasó inadvertido para él. Apenas unas horas antes, su madre había reunido el dinero suficiente para pagar un taxi y despedirlo con estilo. Ahora estaba sentado en primera clase junto a uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Entonces, Marcus, Harrison comenzó una vez que Olivia estaba durmiendo de forma segura en el Moisés que la azafata finalmente había instalado. ¿Qué te trae por este vuelo a Europa? ¿Un viaje universitario? ¿Vacaciones familiares? Marcus se enderezó ligeramente. Torneo de ajedrez, señor. El Campeonato Internacional Juvenil en Londres. Las cejas de Harrison se levantaron con genuina sorpresa. ¿Ajedrez? ¿Eres un jugador? Sí, señor. Maestro junior de rango internacional. Una mirada calculadora apareció en los ojos de Harrison, la misma expresión que tenía cuando evaluaba posibles adquisiciones. Fascinante. Y, sin embargo, también posees estas habilidades de cuidado infantil bastante inusuales. Marcus miró directamente a los ojos. Al multimillonario. De donde yo vengo, aprendes a ser bueno en muchas cosas. La especialización es un lujo. Algo en su tono hizo que Harrison inclinara la cabeza, reevaluando la situación. Soy de Chicago, según tu acento. Los programas de ajedrez competitivo no son comunes allí, ¿verdad? No, señor. En mi escuela primaria había un profesor que dirigía un club fuera del horario laboral. El señor Casgel, veterano de Vietnam que aprendió ajedrez de un prisionero de guerra ruso. Los dedos de Marcus distraídamente acomodaron la servilleta de cóctel en ángulos rectos perfectos. Dijo,
Tuve la mejor mente táctica que había visto en 30 años de docencia, y este torneo en Londres es significativo. Me darían una beca universitaria completa si quedo entre los 3 primeros, dijo Marcus, con voz cuidadosamente neutral a pesar de lo que estaba en juego. Además de un posible patrocinio para la pista Grandmaster. Harrison asintió lentamente, procesando esta información con la misma atención que le daría a una propuesta comercial. ¿Y tus padres? Deben estar muy orgullosos. Una sombra cruzó el rostro de Marcus. Mi mamá es. Ella trabaja como auxiliar de enfermería. Turnos dobles para mantenernos a flote desde que mi padre ya no está. ¿Desaparecido? Harrison repitió y entonces comprendió. Veo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, acentuado por el suave zumbido de los motores y la suave respiración del bebé dormido. Señor Reed, dijo finalmente Marcus. Probablemente debería volver a mi asiento. Tengo que repasar algunas estrategias antes de aterrizar. La mano de Harrison se movió para detenerlo. Tonterías. Lo mínimo que puedo hacer es ofrecerte un asiento cómodo mientras tanto. Además, sus ojos se posaron en su hija dormida. Quizás necesite tu experiencia de nuevo antes de aterrizar. Como en la Q, el avión pasó por una zona de turbulencia, lo que hizo que Olivia se moviera. Ambos hombres se quedaron paralizados, observándola con ansiedad mientras se removía en la cuna y volvía a dormirse. Háblame de ajedrez, dijo Harrison en voz baja, con la mirada fija en su hija. Siempre me ha fascinado, pero nunca he tenido la paciencia para dominarlo. Marcus se relajó un poco en terreno familiar. No se trata realmente de paciencia, señor. Se trata de ver patrones que otros pasan por alto. Y comprender que cada movimiento tiene consecuencias que repercuten en todo el tablero, como en los negocios, reflexionó Harrison. Y en la vida, añadió Marcus. Su conversación fluyó con más fluidez después de eso, pasando de la teoría del ajedrez a la estrategia empresarial, de los preparativos de Marcus para torneos a los inicios de Harrison como emprendedor. Las enormes diferencias en sus orígenes y experiencias parecían menos significativas con cada hora que pasaba, a medida que descubrían puntos en común inesperados en sus enfoques. A los problemas y desafíos. Olivia se despertó una vez, ligeramente inquieta, y Marcus volvió a demostrar sus técnicas, explicando cada movimiento a un atento Harrison. Se trata de puntos de presión, dijo. El mismo principio que en el ajedrez, en realidad. Comprender la estructura subyacente y cómo se conectan los diferentes elementos. A mitad del vuelo, mientras compartían la sorprendentemente decente comida en primera clase, Harrison planteó una pregunta que claramente había estado en su mente. Mencionaste una beca. Supongo que eso significa que la universidad está fuera de mi alcance. Marcus terminó. Económicamente, sí, mis calificaciones son lo suficientemente buenas para la admisión, pero incluso con ayuda financiera, los mejores programas son caros, y esos son los que tienen los mejores equipos de ajedrez. Harrison asintió pensativo, reduciendo su apuesta con movimientos precisos. ¿Qué universidades estás considerando? El MIT ha mostrado interés. También Stanford y Northwestern. Marcus se encogió de hombros ligeramente. Depende de cómo me vaya en Londres. Todas excelentes instituciones, dijo Harrison. Dejé el MIT en segundo año para fundar mi primera empresa. Un dejo de nostalgia se deslizó en su voz. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si me quedé. ¿Habrías construido Reed Enterprises? Quizás no. Al menos no de la misma manera. Harrison dio un sorbo a su vino. Pero es valioso completar lo que empiezas, tener una base antes de construir. A medida que avanzaba el vuelo, otros pasajeros miraban de vez en cuando, curiosos por la extraña pareja enfrascada en una conversación tan intensa. La misma azafata que antes le había bloqueado el paso a Marcus ahora le atendía con una atención diferente, tras haber presenciado el evidente respeto de Harrison por el joven. 4 horas después de iniciar su conversación, mientras el avión iniciaba su descenso inicial sobre el Atlántico,
Harrison preguntó por el juego de ajedrez de Marcus. Marcus sacó el tablero magnético de viaje de su bolsillo y lo colocó en la bandeja entre ellos. «¿Te apetece una partida?», ofreció. «Te advierto, no voy a perder la partida ni por un ascenso a primera clase». Harrison rió, un sonido genuino que rara vez se oía en sus salas de juntas. «No esperaba que lo hicieras, y no aprendería nada si lo hicieras». Jugaron rápido. Harrison demostró más habilidad de la que había sugerido inicialmente. Aunque Marcus identificó debilidades en su estrategia desde el primer momento. Pocos movimientos, en lugar de explotarlos de inmediato, usó la partida como una oportunidad de aprendizaje, explicando principios y tácticas a medida que surgían en el tablero. «No estás jugando para ganar», observó Harrison después de 20 minutos. «Estoy jugando para enseñar», corrigió Marcus. «Objetivo diferente, estrategia diferente». Harrison lo estudió con renovado interés. La mayoría de la gente en tu posición aprovecharía la oportunidad para vencer a un multimillonario al ajedrez. Un aumento de ego. Marcus capturó el alfil de Harrison con un movimiento preciso. «Mi entrenador dice que jugar al nivel de tu oponente no te enseña nada. Tampoco aplastar a alguien con menos experiencia». Señaló el tablero. De esta manera, ambos aprendimos algo. La partida concluyó con la inevitable derrota de Harrison, aunque con más gracia de lo que podría haber sido. Mientras reponían las piezas, Olivia comenzó a moverse de nuevo en su cuna. «Perfecto», dijo Harrison, levantando a su hija con cuidado. «Aterrizaremos pronto». Marcus observó cómo el multimillonario intentaba aplicar las técnicas tranquilizadoras que le había mostrado antes. Los movimientos de Harrison eran torpes pero serios, su concentración completa mientras intentaba evitar otro episodio de llanto. «Firme, pero suave», dijo Marcus en voz baja. «Los bebés pueden sentir la tensión. Si estás ansioso, lo notará». Harrison ajustó su enfoque y Olivia respondió positivamente, gorgoteando contenta en los brazos de su padre. La expresión de triunfo en el rostro de Harrison no era diferente a la que mostró tras hacer una jugada particularmente buena durante su partida de ajedrez. «Eres un maestro nato, Marcus», dijo. «¿Has considerado eso como una carrera profesional?» Marcus negó con la cabeza. «No, en serio. En mi barrio, las oportunidades son limitadas». «Se pueden crear oportunidades», replicó Harris. «Eso es lo que hacen los emprendedores». Mientras el capitán anunciaba su aproximación final al aeropuerto Charles de Gaulle de París, Harrison se echó a Olivia al hombro y miró a Marcus pensativo. «Tengo una propuesta para ti, si estás dispuesto a escucharla». Marcus arqueó una ceja con expresión cautelosa. «Te escucho. ¿Cuándo termina tu torneo de ajedrez en Londres?» «El domingo por la tarde, suponiendo que llegue a la final». «¿Y regresas a Chicago después?» Marcus asintió. «Propongo un desvío». Harrison dijo, «Mi esposa y yo estaremos en París una semana antes de regresar a Estados Unidos. Dadas tus evidentes habilidades con Olivia, me gustaría ofrecerte un puesto temporal como su cuidadora durante nuestra estancia, con una remuneración completa, por supuesto, muy por encima del precio de mercado», parpadeó Marcus, desconcertado. «¿Quieres contratarme como niñera?» «Prefiero asesora de cuidado infantil», dijo Harrison con una leve sonrisa. «El puesto incluye alojamiento privado en el Hotel George V, con todos los gastos cubiertos, y un salario que debería complementar significativamente tu fondo universitario, independientemente del resultado del torneo». La oferta flotaba en el aire entre ellos, inesperada y con un potencial transformador. La mente de Marcus repasaba cálculos y consideraciones a toda velocidad. El tiempo extra fuera de casa, el prestigioso hotel, la remuneración que podría cambiar la situación financiera de su familia de la noche a la mañana. Pero bajo estos asuntos prácticos corría una profunda corriente de reconocimiento. Harrison Reed, un hombre capaz de contratar a cualquiera en el mundo, le ofrecía un puesto de confianza con su posesión más preciada,
su hija. ¿Puedo tener un tiempo para considerarlo?, preguntó Marcus, con voz firme a pesar de su agitación interna. Y tendría que hablarlo con mi madre. Por supuesto, Harrison asintió, buscando en el bolsillo de su chaqueta una tarjeta de visita. Mi número privado. Avísame de tu decisión después del torneo. Cuando el avión aterrizó en París, con una ligera sacudida en la pista, Harrison acomodó a Olivia con más seguridad en sus brazos y se volvió hacia Marcus con una expresión de genuina gratitud. Sea cual sea tu decisión, quiero agradecerte, Marcus, no solo por ayudarme con Olivia, sino por la conversación. Ha sido esclarecedora. Marcus asintió, comprendiendo las capas tácitas de las palabras del multimillonario. A veces, las jugadas más valiosas en el ajedrez no son las que capturan piezas, señor Reed. Son las que cambian la estructura de todo el tablero. Mientras se preparaban para desembarcar, los pasajeros de primera clase recogían sus pertenencias. Harrison dudó. Una cosa más, Marcus. ¿Estarías dispuesto a enseñarme esas técnicas correctamente antes de separarnos? Tengo el presentimiento de que las necesitaré. Será un placer, respondió Marcus, y por primera vez desde que subió al avión en Chicago, sintió que el peso de la expectativa se le quitaba de los hombros. Lo que viniera después, el ajedrez, el torneo, la oferta de trabajo de Harrison, su futuro más allá de este encuentro inesperado. Ya había ganado algo valioso: reconocimiento, respeto, la aceptación de que la sabiduría se manifiesta de muchas maneras y de diversas fuentes. Y mientras caminaban juntos por el aeropuerto, el multimillonario y el prodigio del ajedrez del sur de Chicago, algo fundamental cambió entre ellos. Se formó una conexión a kilómetros de altura, conectando mundos que rara vez se cruzan en la superficie. Si te gusta esta historia, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos desde donde la ves en los comentarios. Ahora, continuemos con nuestra historia y veamos qué sucede después. Catherine Reed esperaba en la terminal privada junto al Charles de Gaulle. Su esbelta silueta, un estudio y una impaciencia controlada, miraba su reloj por tercera vez en 5 minutos. Cuando las puertas finalmente se abrieron y Harrison apareció con Olivia, su expresión pasó de la irritación a la confusión al ver al joven alto caminando junto a su esposo. Harrison, dijo, besándolo en la mejilla mientras abrazaba a Olivia con naturalidad. Esperaba a Marie. ¿Quién es? Harrison hizo las presentaciones, con un tono inusualmente diferente al explicar las circunstancias de su encuentro. Las cejas perfectamente esculpidas de Catherine se alzaron levemente mientras observaba a Marcus. Su escepticismo inicial se suavizó gradualmente al notar la satisfacción de su hija. ¿Lograste todo el vuelo sin una crisis?, preguntó, meciendo suavemente a Olivia. Eso es prácticamente un milagro. La última vez que volamos con ella, el piloto amenazó con un aterrizaje de emergencia. Marcus tiene un don, dijo Harrison. De hecho, le he ofrecido un puesto durante nuestra estancia en París, a la espera de su decisión después de su torneo de ajedrez en Londres. La sorpresa de Catherine era evidente, pero años en círculos corporativos y sociales le habían enseñado a adaptarse rápidamente. ¿Torneo de ajedrez? Marcus explicó sus circunstancias con la misma tranquila confianza que mostró en el avión, observando cómo Catherine procesaba este inesperado acontecimiento. A diferencia de su esposo, cuyo interés había sido principalmente pragmático, Catherine parecía genuinamente curiosa por los antecedentes y logros de Marcus. Maestro internacional junior a los 17, reflexionó. Impresionante. Harrison apenas logra concentrarse en una partida de ajedrez sin consultar su teléfono. Este suave guiño a su esposo reveló una calidez bajo el refinado exterior de Catherine que hizo que Marcus revisara su impresión inicial de ella como una simple socialité adinerada. El coche está esperando, dijo Catherine, mirando de nuevo su reloj. Marcus, ¿podemos dejarte en algún sitio? Quizás al hotel. En realidad, intervino Harrison. He organizado que lleven a Marcus a la estación de tren. El torneo en Londres empieza mañana.
Marcus asintió agradecido. El Euroar sale en 2 horas. Debería tener tiempo de sobra. Bueno, dijo Catherine, cambiando a Olivia a su otra cadera. Mucha suerte en tu torneo y espero que nos veamos pronto. La sinceridad en su voz sugería que hablaba en serio. Mientras se preparaban para separarse, Harrison le tendió la mano a Marcus. El apretón fue firme, de hombre a hombre. Pero había algo más en los ojos de Harrison. Quizás el reconocimiento de algo valioso descubierto en un lugar inesperado. Recuerda, dijo Harrison en voz baja. La oferta sigue en pie independientemente del resultado del torneo, aunque sospecho que te irá bastante bien. Marcus le dio las gracias, se echó la mochila al hombro y se dirigió al coche que Harrison había preparado. Mientras se alejaba, oyó a Olivia empezar a inquietarse en brazos de su madre. Toma, dijo Harrison a sus espaldas. Déjame enseñarte algo, Catherine. Todo se reduce a los puntos de presión. Marcus sonrió para sí mismo mientras se deslizaba dentro del elegante coche. Fuera lo que fuese lo que hubiera ocurrido en Londres, algo significativo ya había cambiado en su mundo. Una puerta se había abierto, revelando posibilidades que no había imaginado al subir al avión en Chicago. El Euroar atravesó la campiña francesa a toda velocidad, con campos y pueblos difuminándose tras las ventanas mientras Marcus repasaba sus estrategias de apertura. Una última vez. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Aterrizó sano y salvo. Escribió rápidamente en Francia. Tomando el tren a Londres ahora. No te vas a creer lo que pasó en el vuelo. Mientras empezaba a redactar un mensaje más largo explicando el extraordinario encuentro, apareció otro mensaje en la pantalla. Este de un número desconocido. Soy Harrison Reed. Solo quería desearte suerte mañana. Olivia dice, gracias de nuevo. Marcus miró el mensaje, con una sonrisa en los labios. Guardó el número en su lista de contactos antes de responder, gracias, señor. Saluda a Olivia de mi parte. Tras un momento de vacilación, añadió, recuerda, presión firme pero suave y respira con ella, no contra ella. La respuesta llegó casi de inmediato. Un sabio consejo también para las negociaciones comerciales. Los mantendremos informados de mi progreso. Para cuando el Euroar llegó a la estación de St. Pancras, las luces nocturnas de Londres parpadeaban por toda la ciudad. Marcus recogió su mochila, comprobando que su juego de ajedrez y las credenciales del torneo estuvieran bien guardadas, y subió al andén. El peso de la competición del día siguiente volvió a sus hombros, pero ahora se sentía diferente, compensado por la inesperada validación de los acontecimientos del día. El hotel del torneo era modesto comparado con el lujo que Harrison había ofrecido en París. Pero el vestíbulo bullía de energía ajedrecística. Jugadores de todo el mundo se inclinaban sobre los tableros, discutiendo estrategias en varios idiomas, evaluando a la competencia. Marcus se registró, recibió su paquete de concursante y se dirigió a su habitación para prepararse para la primera partida de la mañana. Mientras preparaba su ropa para el torneo, el único traje bueno que su madre había encontrado en una tienda de segunda mano y arreglado, para encajarle a la perfección. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era su entrenador, Frank Desmond, un brusco excampeón que había acogido a Marcus bajo su protección 4 años antes. Llegó sano y salvo. Duerme un poco. Recuerda lo que practicamos. El oponente de la primera ronda es Dmitry Bulov, campeón juvenil ruso. Fuerte partida inicial, pero se impacienta a la mitad. Hazlo esperar. Marcus respondió con un emoji de pulgar hacia arriba, conociendo la aversión del entrenador Desmond a las palabras innecesarias. Luego puso la alarma, preparó el material del torneo e intentó aquietar su mente para dormir. Pero al quedarse dormido, no fueron las posiciones de ajedrez lo que llenó sus pensamientos. Era la imagen de Harrison Reed, multimillonario director ejecutivo, aprendiendo a calmar a su hija pequeña con técnicas transmitidas por la madre de Marcus, quien las había aprendido de su madre antes que ella.
El conocimiento fluye a través de las fronteras de clase, raza y privilegio, conectando 3 generaciones en un inesperado linaje de sabiduría. La mañana llegó demasiado rápido. El amanecer gris de Londres se filtró a través de las finas cortinas del hotel mientras la alarma de Marcus sonaba insistentemente. Se levantó, realizó su rutina del torneo con metódico precisión, y se dirigió a la sala de competición donde se publicaban los emparejamientos del día. Como su entrenador había predicho, su primer oponente fue Dmitry Bulov, el prodigio ruso cuyo estilo agresivo había dominado el campeonato europeo juvenil durante los últimos 2 años. Marcus estudió el cuadro del torneo, calculando mentalmente su camino a la final cuando un nombre familiar le llamó la atención. Lawrence Kinsley, campeón estadounidense junior de New Hampshire, hijo de un senador y el némesis de Marcus en el circuito desde hacía mucho tiempo. Su último encuentro en los nacionales había terminado en controversia cuando el padre de Lawrence cuestionó al arbitraje tras la victoria de Marcus. La acusación implícita de favoritismo le había dolido, aunque el comité del torneo había rechazado firmemente la queja. El propio Lawrence estaba al otro extremo de la sala, rodeado de su séquito, entrenador, asistente, asesor psicológico, todo gracias a los considerables recursos de su familia. Intercambió miradas con Marcus y sonrió con sorna, un gesto cargado de la misma confianza desdeñosa que mostraba en todos los encuentros anteriores. Marcus se dio la vuelta, concentrándose en su propia preparación. El entrenador Desmond apareció en su codo a codo, café en mano, su eterno ceño fruncido. Ignora al chico Kinsley, gruñó. Solo está en tu cabeza si lo dejas entrar. Concéntrate en Bulov, partido a partido. La primera ronda comenzó con formalidad ceremonial, apretones de manos, puestas en hora del reloj, y la atmósfera silenciosa de concentración descendió sobre la sala. Dmitry Bulov jugó como se esperaba, agresivo y seguro, buscando una ventaja temprana. Marcus respondió con la paciente estrategia que él y el entrenador Desmond habían desarrollado, permitiendo que Bulov se excediera y luego capitalizando las sutiles debilidades que surgieron. 3 horas después, Marcus consiguió su primera victoria. Al anochecer, había avanzado en las rondas preliminares para asegurar su lugar en los cuartos de final del día siguiente. Lawrence Kinsley también había avanzado, lo que planteaba la posibilidad de un enfrentamiento en semifinales si ambos continuaban con sus rachas ganadoras. De vuelta en su habitación de hotel esa noche, Marcus encontró un mensaje de Harrison. ¿Cómo había ido el primer día? Respondió con un breve resumen de sus partidos y clasificaciones, sorprendido por el continuo interés del multimillonario. La respuesta de Harrison. Llegó rápido. Excelente progreso. Olivia ha dormido toda la noche 2 veces usando tus técnicas. Catherine cree que me han reemplazado por un doble. Manténos al tanto de los partidos de mañana. El intercambio dejó a Marcus sonriendo mientras se preparaba para dormir. La conexión que se formó en el avión parecía estar evolucionando hacia algo parecido a una mentoría o incluso a una amistad, un resultado que nunca podría haber predicho cuando abordó en Chicago. El segundo día del torneo trajo consigo mayor presión a medida que el número de participantes se reducía. Marcus avanzó a su partido de cuartos de final contra un talentoso jugador de la India. Su concentración absoluta mientras maniobraba a través de un complejo medio juego para forzar una rendición en la jugada 37. La victoria lo colocó en semifinales, y por pura casualidad, se encontró cara a cara con Lawrence Kinsley. Su partido de semifinales atrajo a una multitud. La historia entre los dos jugadores añadió dramatismo a la ya tensa competencia. Lawrence llegó acompañado por su equipo de apoyo mientras Marcus estaba sentado solo. El entrenador Desmond había sido llamado para ayudar a otro de sus estudiantes que había avanzado a la división junior. Hoy solo, Johnson, comentó Lawrence mientras preparaban el tablero. Sin séquito del lado sur. Marcus sostuvo su mirada con calma. Me doy cuenta de que pienso con más claridad sin distracciones. Lawrence apretó los labios ante la crítica implícita,
pero la conversación se vio interrumpida por la llegada del director del torneo para poner en marcha el reloj. La partida comenzó con Lawrence jugando con blancas, abriendo con una agresiva variante siciliana que se había convertido en su sello distintivo. Durante casi 2 horas, lucharon en las 64 casillas. Cada movimiento era un riesgo calculado, cada posición un complejo rompecabezas de posibilidades. Lawrence jugó bien, obligando a Marcus a defender una serie de ataques que pusieron a prueba los límites de su preparación. Pero en el momento crítico, cuando Lawrence se extralimitó en busca de una ventaja táctica, Marcus encontró el contraataque que el entrenador Desmond le había inculcado durante incontables sesiones de práctica. El final fue matemático en su precisión. Marcus convirtió su ligera ventaja en una posición ganadora con la paciencia que se había convertido en su sello distintivo. Cuando Lawrence finalmente volcó su rey y se rindió, el murmullo del público se convirtió en un murmullo de apreciación. «Buena partida», dijo Marcus, extendiendo la mano por el tablero. Lawrence dudó antes de aceptarla, un apretón de manos, su agarre apenas un poco fuerte. «Contraataque afortunado», murmuró. «No fue suerte», respondió Marcus en voz baja. «Reconocimiento de patrones». La misma posición surgió en tu partida contra Petrov el año pasado en el torneo por invitación. Tomaste la misma decisión entonces con el mismo resultado. Los ojos de Lawrence se abrieron ligeramente. La sorpresa sustituyó al resentimiento por un instante. Estudiaste mis partidas. Todas, confirmó Marcus, igual que estoy seguro de que estudiaste las mías. Un respeto a regañadientes se dibujó en el rostro de Lawrence. Final mañana contra Zimmermann. Señaló con la cabeza el tablero contiguo donde el campeón alemán acababa de asegurar su puesto en la final. Ha sido imparable esta temporada. Todos son imparables, dijo Marcus. Solo es cuestión de encontrar la jugada correcta en el momento adecuado. Mientras recogía sus materiales, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje de Harrison. Resultado de la semifinal. Escribió rápidamente. Final de victoria mañana contra Zimmermann. La respuesta de Harrison fue inmediata. Excelente. Uno más para el final. Olivia y yo te animamos desde París. La foto adjunta. Harrison y Olivia se veían en la foto, ambos levantando el pulgar hacia la cámara, con la Torre Eiffel visible a través de una ventana tras ellos. La calidez informal de la imagen, tan contradictoria con la imagen pública de Harrison Reed, dibujó una sonrisa en el rostro de Marcus mientras regresaba a su hotel. Esa noche, mientras revisaba sus notas sobre el estilo de juego de Zimmermann, recibió una llamada de su madre. Su voz estaba cargada de emoción cuando él le contó que había llegado a la final. Lo sabía, dijo Gloria, con orgullo irradiando a través de la conexión. Se lo dije a todos en el trabajo. Mi hijo va a ser campeón. Solo la final, mamá, advirtió Marcus, con la misma modestia reflexiva que había mostrado en el baño días antes. Resurgiendo. Zimmermann es duro. Tarareó sin estar convencida. Y supongo que llegar a la final de un torneo internacional también es un día más. Marcus rió, reconociendo sus propias palabras reflejadas en él. Entiendo. Como Zoe extraña a su hermano, les dijo a todos sus amigos que te convertirás en maestro de ajedrez en Londres. El gran maestro Marcus corrigió automáticamente. Y eso aún faltan años. Aunque... Gano mañana. Paso a paso, asintió Gloria. Ah, antes de que me olvide, te llamaron de una fundación sobre un posible patrocinio. Anoté el número. Marcus frunció el ceño. ¿Qué fundación? La Fundación Reed para la Excelencia Educativa dijo que te estaban considerando para su programa de desarrollo de ajedrez. Quería hablar después del torneo. A Marcus se le aceleró el pulso. La Fundación Reed era la organización filantrópica de Harrison, conocida por su apoyo selectivo pero generoso a estudiantes prometedores de entornos desfavorecidos. Harrison ya había puesto esto en marcha, independientemente de la decisión de Marcus sobre la oferta de París.
¿Dejaron un nombre de contacto?, preguntó, intentando mantener un tono de voz informal. Alguien llamada Viven, con un tono muy profesional. Tengo su número por aquí. Después de terminar la llamada con su madre, Marcus se sentó en el borde de la cama del hotel, dándole vueltas a esta novedad. La beca de ajedrez siempre había sido su objetivo, su camino hacia la universidad y más allá. Pero el interés de Harrison, tanto la oferta de París como ahora este posible patrocinio de la fundación, le abrieron puertas que ni siquiera sabía que existían. Su teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Harrison. Descansa un poco. Mañana es un gran día. ¿Recuerdas lo que me contaste de Olivia? La tensión se transfiere. Mantén la calma. Confía en tu preparación. Los paralelismos entre la estrategia ajedrecística y las técnicas para calmar a bebés dibujaron una sonrisa en el rostro de Marcus mientras se preparaba para dormir. Dos mundos que parecían completamente separados ahora se conectaban a través de principios inesperados. El día de la final amaneció despejado y fresco. El sol otoñal de Londres se filtraba a través de los altos ventanales de la sala del torneo mientras los espectadores llenaban la zona de observación. El partido entre Marcus y Zimmermann se había promocionado como el momento culminante del campeonato juvenil. El campeón alemán, centrado en la precisión, contra el intuitivo retador estadounidense. Al sentarse Marcus ante el tablero, se sorprendió al ver al entrenador Desmond en la primera fila del público, dándole un brusco asentimiento de ánimo. A su lado estaba sentada una mujer desconocida con un traje a medida, que Marcus, de alguna manera, supo que debía ser Viven, la asistente de Harrison. Su presencia confirmó que el interés de la Fundación Reed era real, no solo producto de un malentendido de su madre. El partido final estaba programado para 5 horas con posibles prórrogas si era necesario, una prueba tanto de resistencia como de habilidad. Zimmermann jugó con blancas, abriendo con un gambito de dama conservador que marcó la pauta para una batalla estratégica. Tras 2 horas, la posición seguía equilibrada. Ninguno de los jugadores estaba dispuesto a arriesgarse con movimientos agresivos que pudieran debilidades. Marcus se encontró recurriendo a la misma paciencia que le describió a Harrison, la capacidad de esperar el momento oportuno para reconocer patrones a medida que surgían del aparente caos. En la tercera hora, Zimmermann comenzó a presionar para obtener ventaja, quizá percibiendo la fatiga de su oponente. Pero Marcus se había entrenado para esto, superando el agotamiento mental para encontrar claridad en las posiciones críticas. Cuando Zimmermann finalmente se comprometió con un ataque excesivo al flanco de dama de Marcus, la contraofensiva llegó, sutil pero devastadora. Un sacrificio nocturno que condujo a una combinación ganadora en el final. La sala del torneo estalló en aplausos cuando Zimmermann extendió la mano en señal de resignación. Respeto genuino en sus ojos. Brillante sacrificio, dijo en un inglés con acento. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. Gracias, respondió Marcus, aún asimilando la realidad de su victoria. La presión en el medio juego fue intensa. Mientras los oficiales del torneo se preparaban para la ceremonia de premios, Marcus se encontró rodeado de simpatizantes, periodistas y representantes de organizaciones de ajedrez. El entrenador Desmond se abrió paso entre la multitud para abrazarlo con fuerza por el hombro, lo más parecido a un abrazo que el hombre de Tacater jamás le había ofrecido. Sabía que lo tenías dentro, gruñó. Ejecución perfecta de nuestra estrategia. Antes de que Marcus pudiera responder, Vivien apareció a su lado, con el teléfono en la mano. Felicidades, señor Johnson. El señor Reed quisiera hablar con usted cuando tenga un momento. Le entregó el teléfono y la voz de Harrison se escuchó con claridad a pesar del ruido del pasillo. Marcus, una victoria espectacular. Vimos la transmisión en vivo de los movimientos finales. Incluso yo pude apreciar la brillantez del sacrificio de esa noche. Gracias, señor, dijo Marcus, aún asimilando la convergencia de su triunfo ajedrecístico con esta improbable conexión con el multimillonario. Agradezco que se haya tomado el tiempo de ver la película.
No me lo habría perdido, respondió Harrison. Vivian tiene información sobre el programa de desarrollo de ajedrez de la Fundación. Nos gustaría hablarlo contigo en París si aún estás considerando nuestra oferta. La ceremonia de entrega de premios fue un torbellino de apretones de manos, fotografías y el peso del trofeo del campeonato en las manos de Marcus. El director del torneo anunció la beca, que había sido su principal objetivo, pero ahora parecía solo una parte de un panorama más amplio que se formaba a su alrededor. Después, cuando el salón se despejó y Marcus recogió sus pertenencias, Vivian se acercó con precisión y eficiencia. El señor Reed ha organizado el Euro-Estar a París esta noche, si te viene bien. La fundación está muy interesada en hablar sobre tu futuro desarrollo más allá de la beca inmediata. Marcus pensó en su madre y su hermana, que esperaban en Chicago noticias del vuelo de regreso que había reservado para el día siguiente y de la escuela que se perdería si extendía su viaje. ¿Puedo llamar primero?, preguntó. Gloria contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Cuando Marcus le contó su victoria, su grito de alegría fue tan fuerte. Tuvo que apartar el teléfono de la oreja. «Lo sabía», exclamó. «Mi campeón». Cuando le explicó con detalle la situación con Harrison Reed, la oferta de París y ahora el interés de la fundación, su entusiasmo inicial dio paso a una reflexión profunda. Este tal Reed, dijo con cautela, te ofrece un trabajo con su fundación. En realidad, dos cosas, aclaró Marcus, un puesto temporal ayudando con su hija en París esta semana y, posiblemente, apoyo a largo plazo a través de su fundación educativa para el desarrollo del ajedrez y la universidad. Gloria guardó silencio un momento, procesándolo. ¿Y confías en él, en este multimillonario que de repente quiere ayudar? Era una pregunta justa que Marcus se había hecho repetidamente desde la inusual oferta en el avión. Creo que sí, dijo lentamente. Podría haberme agradecido por ayudar con su hija y haberse ido. Esto parece genuino. Otra pausa, luego la voz de Gloria se suavizó. Siempre has sido bueno juzgando a las personas, Marcus. Mejor que yo a veces. Si crees que esto es correcto, entonces deberías explorarlo. ¿Y qué hay de la escuela? Al menos me perdería. Otra semana. Por una oportunidad como esta, lo entenderán. Hablaré con tu director. Su tono se tornó ligeramente burlón. No todos los días mi hijo recibe una oferta de trabajo de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Tras terminar la llamada con su madre, Marcus se volvió hacia Vivian, que había estado esperando pacientemente cerca. Me gustaría aceptar la oferta del señor Reed. Ambas ofertas. Vivian asintió. Una pequeña sonrisa se dibujó en su semblante profesional. Excelente. El coche te espera cuando estés listo. Mientras la estrella europea lo llevaba de vuelta a París esa noche, con el trofeo del campeonato cuidadosamente guardado en su mochila, Marcus reflexionó sobre la extraordinaria cadena de acontecimientos que lo habían traído a este momento. Un bebé llorando en un vuelo transatlántico. Un padre desesperado al límite de sus fuerzas. Un joven con habilidades adquiridas por necesidad, no por elección propia. Su teléfono vibró con un mensaje de Harrison. Felicidades de nuevo por tu victoria. Esperamos darte la bienvenida a París mañana. Caterina ha organizado el alojamiento en el hotel y Olivia está emocionada por tus clases de ajedrez. Marcus sonrió ante la broma sobre las aspiraciones ajedrecísticas del bebé de 6 meses, respondiendo, gracias, señor. Lo espero con ansias. Aunque Olivia podría necesitar trabajar en sus habilidades motoras finas antes de dominar el movimiento nocturno, la respuesta de Harrison llegó rápidamente. Se adelanta a todo. Nos vemos mañana, campeón. El título se sintió extraño, pero no inoportuno. Campeón, no solo del torneo de ajedrez, sino de una oportunidad que se extendía mucho más allá de las 64 casillas de un tablero de ajedrez. Mientras la campiña francesa se difuminaba tras las ventanas del tren, Marcus pensó en los viajes paralelos que los habían llevado a él y a Harrison Reed a ese momento en el avión.
El empresario multimillonario y el prodigio del ajedrez de Southside, cada uno con sus propias cargas y expectativas. Dos vidas que nunca se habrían cruzado, de no ser por el llanto de un bebé y la decisión de un joven de dar un paso al frente cuando nadie más lo hizo. En ajedrez, lo llamaban bifurcación. Un solo movimiento que creaba múltiples amenazas, obligando al oponente a elegir qué pieza salvar y cuál sacrificar. Pero a veces, rara vez, llegaba un movimiento que lo cambiaba todo, que transformaba toda la estructura del juego y creaba posibilidades donde antes no existían. Marcus Johnson había hecho tal un gesto al levantarse de su asiento en clase turista para ofrecer ayuda a un padre desesperado. Harrison Reed había dado un paso similar al superar sus prejuicios y reconocer el valor de una fuente inesperada. Y ahora, mientras el Euroar se dirigía a toda velocidad hacia París y al siguiente capítulo de esta improbable conexión, sus vidas habían cambiado para siempre. Sus respectivas tablas se habían reorganizado de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado al abordar un avión en Chicago con destinos tan diferentes en mente. Si has disfrutado de esta historia hasta ahora, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde donde la estás viendo. Estamos a punto de llegar al final de este increíble viaje. El Hotel George V se alzaba como un palacio en medio de las elegantes calles del octavo distrito de París. Su fachada de piedra caliza y sus detalles Art Deco evocaban un siglo de lujo y tradición. Mientras el elegante coche del hotel llevaba a Marcus a la estación de tren, sintió el peso familiar de ser un forastero, la misma sensación que había experimentado en sus primeros torneos de ajedrez en suburbios adinerados, en competiciones académicas donde otros estudiantes llegaban con uniformes de colegios privados. El Dorman lo recibió con una cortesía practicada, aunque Marcus no pasó por alto la sutil evaluación en su mirada, al observar la desgastada mochila. La cuidadosa forma en que Marcus manejaba su trofeo del torneo. Pero cualquier incomodidad se disipó cuando el gerente del hotel se adelantó y le extendió la mano. Señor Johnson, bienvenido al Four Seasons. George V. El señor Reed nos ha informado de su llegada. Permítame acompañarlo a su alojamiento. El alojamiento resultó ser una suite más grande que todo el apartamento de su familia, con altos ventanales que daban a un patio con jardín. Flores frescas adornaban las mesas de mármol y una cesta de bienvenida contenía un surtido de delicias francesas junto con una nota manuscrita de Catherine Reed. Felicitaciones por su victoria. Esperamos verlo mañana en el desayuno. Descanse bien. Marcus dejó su mochila, colocó su trofeo cuidadosamente sobre el escritorio y permaneció inmóvil en el centro de la suite, momentáneamente abrumado por el marcado contraste entre su mañana en el modesto hotel de Londres y esta noche en el lujo parisino. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Aterrizó. A salvo en París. Envió una foto de la suite con la leyenda, sano y salvo. Habitaciones más grandes que nuestro apartamento. Te quiero. Su respuesta lo hizo sonreír. No te acostumbres demasiado, pero disfruta cada minuto. Te lo has ganado. ¿Se lo había ganado él? La pregunta persistía mientras exploraba la suite, recorriendo con los dedos las finas telas y muebles que probablemente costaban más de lo que su madre había ganado en un año. Su victoria en ajedrez le había valido la beca que parecía clara y legítima. Pero esto, el lujo, la conexión con la familia Reed, el repentino interés de la fundación de un multimillonario, todo surgió de un simple acto de bondad en un avión. Era algo que se ganaba, o simplemente lo correcto que cualquiera debería haber hecho. La mañana trajo respuestas, o al menos el comienzo de ellas cuando Marcus se unió a la familia Reed para desayunar en su suite del ático. Harrison lo recibió con una calidez que pareció sorprender genuinamente a Catherine, quien observó su interacción con interés pensativo. Olivia, sentada en una trona, arrulló y agitó los brazos al ver a Marcus. Ella te recuerda, comentó Catherine, bebiendo un sorbo de café. Es notable teniendo en cuenta lo joven que es. Los bebés son más perceptivos de lo que creemos, respondió Marcus, aceptando una taza de café del mayordomo de dulces. Captan la energía y la intención,
no solo las caras y las voces, asintió Harrison con expresión seria. Eso es precisamente lo que quería hablar contigo, Marcus. Esa percepción que tienes es inusual. Durante el desayuno, Harrison detalló su propuesta. El puesto a corto plazo implicaría que Marcus se quedara en París una semana, ayudando con Olivia, mientras Harrison y Catherine asistían a una serie de funciones empresariales y eventos benéficos. La oportunidad a largo plazo a través de la Fundación REED no solo proporcionaría apoyo financiero para la universidad, sino también mentoría, prácticas y el desarrollo de lo que Harrison llamó la inteligencia interpersonal única de Marcus. He construido mi carrera reconociendo el talento en lugares inesperados, explicó Harrison, cortando su tortilla con movimientos precisos. Lo que demostraste en ese avión no fue solo un don para el cuidado de niños. Fue inteligencia emocional, resolución de problemas bajo presión y la capacidad de conectar mundos que rara vez se conectan. Esas son habilidades poco comunes, Marcus. Habilidades que mi fundación y mi empresa valoran mucho. Catherine se inclinó hacia adelante. Su reserva inicial ahora se había convertido en un compromiso genuino. Lo que Harrison intenta decir, con su típico tono indirecto de negocios, es que nos gustaría invertir en tu futuro más allá del ajedrez, más allá de la universidad, aunque esos siguen siendo componentes importantes. Marcus dejó su taza de café con cuidado, procesando sus palabras. ¿Puedo preguntar por qué? Agradezco la oportunidad, pero debe haber miles de jóvenes talentosos a quienes podrías apoyar. Harrison y Catherine intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación. Fue Catherine quien finalmente respondió. Francamente, Marcus, lo que hiciste en ese avión nos obligó a enfrentar algunas verdades incómodas sobre nuestras suposiciones sobre cómo hemos estructurado nuestras vidas para aislarnos de ciertas realidades. Lo que mi esposa intenta expresar diplomáticamente, añadió Harrison, es que hemos construido muros alrededor de nuestro mundo. Muros que impiden el paso de perspectivas y sabiduría que claramente necesitamos. Señaló a Olivia, que estaba felizmente machacando plátano en la bandeja de su trona. Tenemos expertos y consultores para todo lo relacionado con nuestra hija. Sin embargo, ninguno de ellos podría hacer lo que tú hiciste instintivamente. Eso no es del todo justo, dijo Marcus, sorprendiéndose a sí mismo al defender a los expertos desconocidos. Probablemente no tenían la experiencia específica que yo tuve con mi hermana. Diferentes trasfondos conducen a diferentes tipos de conocimiento. Precisamente, dijo Catherine con expresión de aprobación. Y por eso la diversidad de experiencias y perspectivas importa, no solo como un tema de conversación corporativo, sino en la práctica. Cotidianidad. Harrison asintió, con la mirada pensativa posada en Marcus. El programa de la fundación que propongo no es caridad, Marcus. Es una inversión en ti, sin duda, pero también en lo que representas. El talento y el potencial que existe más allá de los estrechos canales que reconocen las instituciones tradicionales. A medida que la conversación continuaba, Marcus comenzó a comprender que lo que había comenzado como un encuentro casual en un avión se había convertido en algo más significativo para la familia REED. Un catalizador para reevaluar su enfoque del privilegio, la oportunidad y las barreras invisibles que separaban su mundo del suyo. La semana en París transcurrió a un ritmo que equilibró las responsabilidades de Marcus con Olivia con oportunidades para explorar la ciudad y continuar sus estudios de ajedrez. Harrison había organizado varias sesiones de entrenamiento para él con un gran maestro francés, mientras que Catherine se aseguraba de que experimentara los aspectos culturales más destacados más allá de las típicas atracciones turísticas. Cuidar de Olivia resultó ser gratificante y enriquecedor. La bebé respondió a él con constante deleite, y Marcus se encontró enseñando a Harrison y a Catherine las técnicas que su madre le había transmitido, no solo los métodos físicos de calma y consuelo, sino la filosofía subyacente de respeto y atención. ¿La escuchas?, observó Catherine una noche mientras observaba a Marcus calmar a Olivia después de un día particularmente agitado. No solo a sus llantos, sino a lo que intenta comunicar antes de enojarse.
Marcus asintió, presionando suavemente los puntos a lo largo de la pequeña columna vertebral de Olivia. Mi mamá lo llama bebé que habla. Se trata de reconocer patrones y señales antes de que se intensifiquen. Algo así como el ajedrez, ver cómo se desarrolla la posición antes de que llegue el momento crítico. Harrison, que había estado observando desde la puerta, entró en la habitación del bebé con una vacilación inusual. ¿Podrías mostrármelo de nuevo? He estado practicando, pero no me sale bien. La vulnerabilidad en la petición del multimillonario impactó profundamente a Marcus. Allí estaba uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial, acostumbrado a dominar salas y tomar decisiones que afectan a miles de vidas, pidiendo consejo a una joven de 17 años del sur de Chicago. Por supuesto, dijo Marcus, transfiriendo cuidadosamente a Olivia a los brazos de su padre. Todo se trata de confianza en tus movimientos. Los bebés perciben la incertidumbre inmediatamente. Mientras guiaba a Harrison, con las manos entrelazadas, demostrando la presión y el ritmo adecuados, Marcus reflexionó sobre cómo este momento invirtió la dinámica tradicional de poder entre ellos. En esta sala, con este conocimiento específico, él era la autoridad. Su experiencia era valiosa precisamente porque provenía de fuera de las esferas de influencia habituales de Harrison. Al final de la semana, mientras Marcus se preparaba para regresar a Chicago, la relación entre él y la familia Reed había evolucionado hacia algo que ninguna de las partes podría haber anticipado. Harrison y Catherine habían llegado a confiar en sus conocimientos sobre Olivia, mientras que Marcus había adquirido una nueva perspectiva sobre el mundo de privilegio y poder que habitaban los Reed, sus ventajas y limitaciones, sus aislamientos y puntos ciegos. En su última noche en París, Harrison invitó a Marcus a dar un paseo por el Senador. Mientras paseaban junto al pontón de farolas que se reflejaban en el agua oscura, Harrison abordó el tema que ambos habían estado considerando. La oferta de la fundación sigue abierta, dijo. Apoyo total a través de prácticas de mentoría universitaria en Reed Enterprises si te interesa. Sin compromiso, independientemente de tu trayectoria profesional. Marcus asintió, observando un barco turístico. Deslízate bajo el puente, sus luces creando ondas doradas en la superficie del agua. Es una oportunidad increíble, una que podría cambiarlo todo para mí y mi familia. Pero, insinuó Harrison, al percibir la reserva tácita en el tono de Marcus. Pero necesito asegurarme de aceptarla por las razones correctas, dijo Marcus con cuidado. Que no es solo una compensación por ayudar con Olivia. O peor aún, algún tipo de obra benéfica que te haga sentir mejor contigo mismo. Harrison se detuvo y se giró para mirar a Marcus directamente. A la luz de la farola, las líneas de privilegio y poder que suelen definir el rostro del multimillonario parecieron suavizarse, revelando la complejidad humana subyacente. Seré claro, Marcus. Lo que ofrezco no es caridad ni compensación. Es un reconocimiento a un talento y carácter excepcionales. El mismo reconocimiento que le daría a cualquier joven prometedor con el que me encontrara, sin importar las circunstancias. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. La diferencia es que nuestros caminos nunca se habrían cruzado sin ese vuelo. Los mundos que habitamos están separados por algo más que barreras económicas. Están separados por sistemas diseñados para mantenerlos distintos. Marcus reflexionó sobre esto, comprendiendo la verdad en las palabras de Harrison. Así que se trata de alterar esos sistemas. Una sonrisa se dibujó en los labios de Harrison. De forma modesta, sí, una conexión a la vez, un talento reconocido a la vez. Señaló las luces de la ciudad que los rodeaban. El mayor desperdicio en nuestra sociedad es el potencial humano sin desarrollar debido a barreras artificiales. Mi fundación no puede arreglar todo el sistema, pero puede tender puentes donde surgen oportunidades. Reanudaron la caminata, y el silencio se instaló entre ellos mientras Marcus sopesaba la oferta frente a sus preocupaciones sobre la independencia, sobre las oportunidades ganadas frente a las otorgadas,
sobre la compleja dinámica del privilegio y la asistencia. Hay algo más que deberías saber, dijo Harrison finalmente. Algo que Catherine y yo discutimos después de verte con Olivia esta semana. Estamos estableciendo una nueva iniciativa a través de la Fundación, un programa para identificar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades de cuidado en comunidades marginadas. Marcus lo miró sorprendido. Basándonos en lo que nos mostraste, Harrison confirmó la sabiduría transmitida en familias como la tuya, el conocimiento práctico que existe fuera de los sistemas educativos formales. Queremos crear caminos para eso. Sabiduría para ser reconocida, valorada y compartida más ampliamente. La magnitud de este desarrollo, la fundación de un multimillonario lanzando una iniciativa inspirada en las habilidades que la madre de Marcus le había enseñado, lo dejó momentáneamente sin palabras. El programa se beneficiaría de tu aporte, continuó Harrison. No ahora, quizás, pero después de la universidad, cuando hayas tenido tiempo de desarrollar tu propio camino y perspectiva. Mientras completaban su circuito a lo largo del río y regresaban al hotel, Marcus sintió que las piezas de su decisión encajaban como un final de ajedrez bien ejecutado. El apoyo de la fundación le abriría puertas sin determinar cuáles elegiría. La conexión con la familia Reed se convertiría en parte de su historia sin definirla por completo. Sería un honor para mí aceptar el apoyo de la fundación, dijo finalmente, y contribuir a la nueva iniciativa cuando llegue el momento. Harrison extendió la mano y se estrecharon. Ya no eran el padre desesperado y el amable desconocido del avión, sino dos personas que se reconocían el valor el uno al otro a través de las divisiones que de otro modo los habrían separado. A la mañana siguiente, mientras Marcus se preparaba para partir hacia el aeropuerto, Catherine le entregó una caja elegantemente envuelta en papel plateado. Una muestra de nuestro agradecimiento, dijo, aunque no parecía suficiente. Dentro había un cofre como ningún otro que Marcus hubiera visto. Piezas elaboradas con jade tallado y cuarzo rosa. El tablero tenía incrustaciones de nácar y ébano. Una tarjeta adjunta contenía una nota manuscrita para el campeón que nos mostró que las jugadas más valiosas son las que cambian todo el tablero. Con gratitud, Harrison, Catherine y Olivia Reed. Mientras el hotel lo llevaba hacia el aeropuerto Charles de Gaulle, el teléfono de Marcus vibró con mensajes de su madre y hermana, ansiosas por su regreso de su entrenador de ajedrez, que ya estaba planeando el próximo torneo, y de compañeros de clase curiosos por su aventura internacional. Y un último mensaje de Harrison Reed. Buen viaje, Marcus. Recuerda que algunas conexiones, una vez formadas, trascienden las circunstancias de su inicio. Este es solo el primer paso de lo que espero sea una partida larga y significativa. Mirando las calles de París que se deslizaban por su ventana, Marcus reflexionó sobre la extraordinaria cadena de eventos que comenzó con el llanto de un bebé en un avión y culminó en este momento de transición. Volviendo a su vida en Chicago, pero con nuevas posibilidades, nuevas conexiones, una nueva comprensión de su propio valor y potencial. En ajedrez, la jugada más poderosa no siempre es la más obvia o agresiva. A veces es el reposicionamiento discreto el que cambia toda la estructura del juego, abriendo caminos que antes no eran visibles, creando conexiones entre piezas previamente aisladas, transformando el tablero de maneras que se propagan en cada decisión posterior. En un vuelo transatlántico, un joven del sur de Chicago hizo una jugada similar al ofrecer ayuda a un padre desesperado y a su bebé que lloraba. El efecto dominó de esa decisión alteró no solo su propia trayectoria, sino también las perspectivas y prioridades de una familia poderosa, creando posibilidades que se extendían mucho más allá de cualquier acto de bondad. Mientras el avión despegaba de París, llevando a Marcus de regreso a los lugares y desafíos familiares de su hogar, comprendió que el verdadero valor de la conexión formada con la familia Reed no residía en el apoyo material ni en las oportunidades ofrecidas, sino en el reconocimiento de la valía más allá de las fronteras que con demasiada frecuencia separaban el potencial de la oportunidad, la sabiduría del poder, una experiencia humana de otra. Las mejores jugadas en ajedrez, como en la vida,
Son aquellos que construyen puentes en lugar de muros, que reconocen el valor en lugares inesperados y crean caminos para que ese valor transforme todo el tablero. Al cruzar el pasillo de ese primer plano, Marcus Johnson había hecho precisamente eso. Y en el juego de la vida, a diferencia del ajedrez, tales movimientos siguen resonando mucho después de que se juega la última pieza. Muchas gracias por ver nuestra historia. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Nos encantaría saberlo. Y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.